Hombre, la palabra de Dios, día de la Biblia, septiembre 26 fue el día cuando en realidad se estableció el día de la Biblia por primera vez, hace tantos años que ya ni me recuerdo. Bueno, vamos por favor a Efesios capítulo 4, del 17 hasta el 32. Efesios capítulo 4, del 17 al 32. El título que tiene el capítulo 4 dice: Vida cristiana, la unidad del Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Lo que demanda el mundo es el nuevo hombre. Ese nuevo hombre es que tiene que ser a la manera de ellos, del mundo. Ya no bastaba tantas cosas y apareció la inteligencia artificial, pero nosotros tenemos cosas positivas y cosas negativas todavía. Lo negativo en la vida cristiana madura es no andar como los gentiles. Definitivamente debemos nosotros ir en el camino que el Señor nos ha trazado, que nos dice su palabra hermosa, maravillosa, preciosa, algo que nosotros debemos degustar cada día en la palabra de Dios. No dejar que el sol se ponga sobre su ira. ¿Cómo es eso? Una madre se asoma así a su jardín y ve que los dos chicos suyos estaban peleándose. Y le dice que se perdonen, que busquen la forma de buscar el perdón, el uno con el otro. Y no tenéis que dejar la ira, que el sol no se ponga sobre vosotros. Entonces dice: mamá, pero si el sol está tan lejos, ¿cómo voy yo a ponerme yo a esperar que el sol se agache? Siempre buscamos una excusa como niños, como adultos, como cualquier persona, para no obedecer la palabra de Dios. No os airéis. Mucha gente dice, cuando uno le dice, habla sobre la ira, le dice: bueno, pues el Señor Jesús se airó. Yo, un momento, esa es una ira santa la del Señor, que estaba
sacando aquella cantidad de personas del templo que estaban haciendo cosas impropias. Eso es una cosa diferente y el Señor con toda razón. Pero yo me enojo, me enfado por cualquier cosa. También nos dice: el que hurtaba no hurte más, que ninguna palabra corrompida proceda de tu boca. No contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es eso? Contristar el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado, esa bendición, esa gracia de tener dentro de cada uno de nosotros a Dios, a través de su Santo Espíritu. Pero siempre hacemos lo que queremos. ¿Quién no lo ha hecho hoy? ¿A que sí? Entonces eso es contristar al Espíritu Santo que está en nosotros y no le obedecemos, no le escuchamos, no le oímos. Yo siempre digo, el problema de tener dos agujeros es que entra por un lado y se sale por el otro. Ese es un problema. Cuando la palabra de Dios dice que oigamos y retengamos y que vaya al corazón. La palabra hermosa del Señor. No contristar al Espíritu Santo. ¿Has usado tú el Espíritu Santo con estas cosas en tu vida? ¿La has usado? ¿Has usado el Espíritu Santo que sea el que nos guía? Siempre estamos pensando, hablando y diciendo cosillas. Entonces recojamos algunas cosas positivas del mismo texto que nos dice. La Reforma ha abierto la Biblia para que la lea el hombre común, como tú y como yo. Antes estaba velada, pero ahora el Señor nos la ha dado hace ya más de 500 años. La sociedad actual es la más infeliz de todas las épocas porque todo lo ha adquirido y ya no le satisface nada. Ya todo lo tengo. Y tan automático como pasar el apagador de la luz. Así. Y lo queremos ya, de una vez, por todo. No esperar un proceso. Esta mañana cuando íbamos en el coche, Zuleika y yo hablábamos de que una hermana que tenía las comidas hoy en la iglesia, dejaba la olla toda la noche cocinando sola para que amanezca la comida ya preparada. No sé cómo funciona eso, porque yo cuando a veces entro a la cocina tengo que hacer muchas cosas con mis manos. Pero renuévese en el espíritu de su mente. El versículo 23 es bien claro. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre que Cristo quiere cada día. No es los domingos, no es los jueves, no es el miércoles, no es el día tal. Es todos los días, 24/7, aun cuando estamos dormidos. Note el versículo que antecede, el 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Siempre alguien nos decía algo sutil, para ver cómo caíamos en la trampa. Y a veces caíamos. De niños nosotros, que nos decían, mi padre decía, no os juntéis con aquellos y aquellos y aquellos. Y salían los chicos a nuestro encuentro y caíamos en la trampa. Siempre. Pero porque no obedecíamos a nuestro Padre. Debemos despojarnos del viejo hombre, desechar las cosas de la carne, según Gálatas 5, 19 al 21. Hablamos del 22, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tristemente, en una iglesia de Burgos nueva, vi una inscripción que dice los frutos del Espíritu Santo. Yo dije, madre mía, o se equivocó el que hizo el tablero o no le dijeron exactamente cómo es la cosa. Es el fruto, 1 con 9 elementos. El cristiano puede descuidar su entendimiento. Si lo hace, puede actuar como una persona perdida. Si no lo hace,
pero se le insta a que lo haga. Es la prohibición del nuevo hombre. Negar los 10 mandamientos, por supuesto que es imposible que lo cumplamos con todos los que somos creyentes. Es imposible cumplirlos, pero que alguien inste al creyente a no obedecerlo, pues algo anda mal. El espiral descendente del ser humano, el peligro de descuidar la alimentación apropiada del entendimiento y la reacción. Cada día debemos nosotros escudriñar, analizar la palabra de Dios. Un versículo nos puede decir tantas cosas maravillosas a cada uno. Un versículo solamente. ¿Cuánto más si nos detenemos a escudriñar y analizar la palabra de Dios versículo por versículo? La espiral descendente, según Romanos 1, 18 al 32. Ya sabemos de qué se trata ahí, que el hombre no quiere saber nada de Dios, sino que creando imágenes de animales, de esto, desobedeció y hizo tantas cosas aberrantes. Esto puede ser evitado mediante la renovación del entendimiento, según Romanos 12. Fijaos que Romanos 12 nos dice las dos cosas. En la desobediencia a Dios, pero también nos dice cómo actuar. En Romanos 12, del 1 al 3, dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis o no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es un párrafo de la Biblia, un versículo que me llama a mí siempre la atención. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, pero no menos, hermanos. Porque a veces oigo yo expresiones que entristecen y dicen: ay, qué bruto que soy, qué tonto que soy. Si estamos hechos a la imagen de Dios a través de Adán, porque Adán fue el que Adán y Eva fue hecho a la imagen de Dios, pero luego nosotros somos hechos a la imagen de Dios y de Adán. Entonces reaccionamos ofendiéndonos a nosotros mismos. No queremos darnos un alto concepto, pero tampoco podemos bajarnos. Nuestro entendimiento necesita renovación todos los días. Revístase del nuevo hombre, dice el versículo 24. El cristiano es una paradoja. Tiene el potencial de fracasar, tiene la vieja naturaleza que nunca mejorará mientras viva, pero si deja que el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, nos conduzca, vamos a estar en unas condiciones perfectas, a pesar de la imperfección de este mundo. También tiene el Espíritu Santo residiendo en él. Esto pone a su disposición ilimitado poder para la victoria. Podemos tener la victoria a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. En realidad ha llegado a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo es capaz de vivir por medio de tu cuerpo, según Gálatas 2:20. Tiene el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Tiene todo lo que necesita para vivir una vida victoriosa. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos, que siempre está allí, diciéndonos cosas maravillosas, recordándonos esa palabra hermosa. ¿Quién no va por allí y vienen versículos
o parte de un versículo a tu mente. Eso es escuchar al Señor, oírle bien. Trabaje para que pueda dar a los necesitados, los que trabajáis con remuneración, ¿no? Este es un propósito singular para el trabajo. ¿Por qué trabajas tú? Para tener y tener y tener. Pues el Señor dice, es mejor dar que recibir. Para ganarte la vida, para prepararte para la jubilación, para dejar una fortuna a tus hijos. Y sabéis, ya lo he dicho antes, ¿sabéis cuánto dura una herencia a los españoles? ¿Cuánto dura? De 10 que reciben una herencia, 9 la pierden a los 9 meses. Porque no son todos administradores como mi hermano. Porque lo que fácil vino, fácil se va. Entonces, hay un dicho que lo repito, dice, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Así de sencillo. Entonces, nosotros debemos ser mayordomos, administradores de todo lo que el Señor nos da. Nos da la salud, seamos cuidadosos. Nos da el dinero, seamos mayordomos. Nos da el coche, mantengámoslo por dentro y por fuera. Nos da esto, aprovechemos y compartamos con él. Y si nos da algo extra, ayudemos a los necesitados. Que hay tantos en medio nuestro que no dicen nada, pero sabemos que la necesitan. ¿Quieres hacer inversiones? Bueno, yo conozco tanta gente que ha invertido en la bolsa de valores, en el IBEX, y están más arruinados que yo, porque yo creo que llevo aquí algo así de dinerito. Pero los que han invertido en la bolsa, o los que han invertido aquí o allí, pues están quebrados. ¿Por qué? Porque no saben administrarse. El mundo es un aspirador de las cosas, del dinero sobre todo. Veía en estos días una realidad que dice, hermano, si tú como creyente vives pendiente de invertir dinero para ganar dinero, para estar bien después, pues estás perdiendo el tiempo, porque no estás invirtiendo tu tiempo siendo un buen mayordomo y administrador del tiempo que Dios te da para crecer en el conocimiento de su palabra y para compartir su palabra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. He aquí razón para mejorar y dar a los necesitados. Debemos pensar en ello. Sea amable los unos con los otros, según el versículo 32. Si tú no eres amable, no es muy espiritual. No es que yo soy así, porque esa es la reacción. No, es que yo soy así, por eso salgo con mis expresiones y mis respuestas. Pues no, tú eres de Cristo, somos de Cristo. Yo debo controlar ese piquito de oro que tengo y no estar diciendo cosas que no debo decir. La amabilidad que resulta al ser sensible a las necesidades de los demás, la amabilidad que hace que perdonar sea fácil, la amabilidad que muestra el amor de Cristo a los demás, a otros. Despojémonos pues del viejo hombre de una vez por todas. No podemos vivir en una vieja naturaleza, vivamos en justicia y santidad de Cristo. Es algo que nosotros no debemos olvidar, descuidar. Las cosas negativas en la vida del cristiano, no andar como los otros gentiles. Hermanos, debemos copiar a Cristo. Esta mañana, no ayer, en la reunión de hombres, Pedro dijo algo sobre cómo debe ser el hombre de Cristo. Diferente
completamente al hombre del mundo. El del mundo, el que no tiene 2 o 3 chicas, no es un hombre machote, machote. El que no tiene, se toma todos los licores del mundo, no es un hombre fuerte. Dijo cosas que debemos nosotros imitar lo que dice la palabra de Dios. Noé, se burlaron de él. ¿Cuántos años se burlaron de este hombre? Dijo Pedro que habían 360 kilómetros lo más cerca del mar. Y el hombre estaba construyendo una barca porque venía un diluvio. ¿Dónde iba a navegar esa barca? Este hombre tenía fe en el Señor, viviendo en fe, como cantamos. Viviendo en fe. Moisés estaba por allá después de huir para el desierto. El hombre tenía miedo. Estaba por allá, ya estaba hasta tartamudo de bramar con las ovejas. Y el Señor lo usó para liberar a su pueblo después de 430 años. No deje que el sol se ponga sobre tu ira. El que hurtaba no hurte más. Que ninguna palabra corrompida proceda de tu boca. No contristéis, como dije antes, el Espíritu Santo. Debemos nosotros pensar qué es lo que vamos a hacer. Renuévese en el espíritu de su mente. No debemos vivir en la vieja naturaleza. Debemos despojarnos del viejo hombre desechando las obras de la carne. Vuelvo a decir, insistir en ello. ¿Por qué debemos nosotros pensar en ello? Hay una deliciosa perspectiva de crecer. Tanto los niños como los padres se agradan en el crecimiento. Nosotros estamos tan contentos, ya ahora tenemos más niños en la iglesia. Ayer habían 5 con los hombres allí, ¿verdad? 5 y 2 ya adolescentes, que estaban mi asistente favorito y estaba Samuelito también. Ya estaban los otros 3. Entonces ya hay más niños. Entonces debemos ser como niños creciendo, ellos en estatura, y yo espero que también sean en el conocimiento de la palabra de Dios, y nosotros en el crecimiento de la palabra de Dios día tras día. La primera sonrisa, el primer diente de esos niños, ¿cuántos no lo hemos visto? Ahora que el otro está cumpliendo 7 años, ya tiene unos nuevos dientes, ¿verdad? Entonces eso es crecer, desarrollarse. La vida cristiana también tiene ese progreso. Después del nuevo nacimiento, el crecimiento es natural. Natural, maduramos para poder asumir responsabilidades que traen satisfacción. Qué bien me siento con el Señor, con el Espíritu Santo, de hacer lo que Él quiere que yo haga. Felices, Él y yo, no orgullosos, No tiene nada que ver con el orgullo y las cosas del mundo. Maduramos para poder asumir responsabilidades que traen satisfacción. Este es un principio de la vida. La responsabilidad suena como libertad, pero acaba en vacuidad, vacío, falto de contenido. Los logros traen satisfacción. Este es el proceso de maduración que se necesita. Algunas cosas negativas, desechando lo malo. ¿Cuáles son las cosas negativas de la madurez cristiana? No anden como los otros gentiles del 17 al 25. Tiene que haber una diferencia entre esa persona y nosotros. Pero una diferencia notable. Que los otros dicen, tú tienes algo diferente. Y no es Digi, Porque como le tiran ahí de una vez a la publicidad, debemos ser diferentes. Que se note en nuestra andar diario. Tiene que haber diferencia. Esto es realmente decir, no anden como solían andar antes, siguiendo las corrientes de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Satanás existe, Orábamos por los miedos que hay en las personas, en los cristianos. Hay temores, miedos, angustias, y debemos nosotros también
apartar eso de nuestra vida. Siguiendo la corriente de este mundo no vamos sino a tropezar y a caer. De acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que es el que nos empuja, de acuerdo a los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? He oído a creyentes que dicen que la carne es mala. No es mala, porque si no, Cristo no hubiese encarnado. Lo que pasa es que le hacemos caso a las cosas de la carne, que es diferente. Marcos nos dice que debemos andar con el Espíritu y no conforme a la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Haz un análisis si es bueno lo que estás haciendo o si es malo. Tenemos esa capacidad que nos da el Señor a través del poder de su Santo Espíritu, saber qué está bien, qué no está bien. ¿Cómo anda el mundo? En la vanidad de la mente, con una mente cauterizada por el pecado, con el entendimiento entenebrecido, con los corazones cegados, entregándose a la lascivia, obrando la impureza con avidez, porque cada día quieren más. Luego nos vuelve a recordar que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nunca permita que el día se acabe sin que tú y el otro hayan lidiado con la ira. Eso quiere decir, no debo irme a la cama a dormir si no he arreglado las cosas con la mía o con los míos, porque a veces no es solamente con la pareja, son los que están conmigo, contigo. Entonces eso debemos, es todo eso limpiar, para dormir, como aprovecharnos del Salmo 4:8. ¿Qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero si yo estoy enguerrillado, chocando, peleando, enfadado, pues esto no va a ir, porque el remordimiento va a estar allí. Por eso, hermanos, debemos pensar bien cómo andamos. Algunas personas viven constantemente encolerizadas, rabiosas, molestas. Cuando tú le hablas, parece que ladra un perro ahí. La cólera logra cosas y hace que otros actúen. Hacen rabietas a menos que logren salirse con la suya. El viernes fuimos a un compromiso en una iglesia y había un niñito ahí delante de nosotros. Y ese niño, no había forma de que se levantara del suelo. Estaba ahí y los padres lo miraban y tal, pero el niño ahí, el padre lo levantaba así y el niño lo dejaban en el suelo. Así somos nosotros. A veces el Señor quiere levantarnos y nosotros nos caemos. Quiere volver y pedimos, Señor, llévame de la mano derecha victoriosa, poderosa y fuerte. Pero no, siempre andamos decaídos. Nunca debemos estar refunfuñando, reclamando, gruñendo, diciendo cosas, gimoteando. Es la ley del silencio, ¿no? Nunca debemos dejar que el día se acabe mientras estamos encolerizados, enfadados. Algunas situaciones tristes entre esposos, truenos y rayos cada noche. Y no está lloviendo. ¿Cómo debemos lidiar con la ira? Dándosela a Cristo Jesús, confesando nuestros pecados, dejando de airarnos y olvidando. Dicen que olvidar cuesta mucho. Y la expresión de que el mundo tiene es: yo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿dónde está la gracia del Señor allí? Perdono, pero no olvido.
Cuando te veo escondida, ya tú sabes. Entonces te enseño así, te digo así. El que hurtaba no hurte más. Qué extraño que sea necesaria una declaración como esta. Algunos son adictos a robar. Robar en las tiendas, apoderarse de las cosas de otros. Yo he oído tantas cosas de los cleptómanos. Eso que la mano se le va. Y eso que la sostiene. Yo no me creo eso, pero yo he visto gente que es cleptómano, que cualquier cosa se la cogen y son cleptómanos. Robar a otros, robar a Dios. ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Qué temor! Malaquías 3:10. Vosotros me habéis robado. Le decía yo a los estudiantes preparados para servir el miércoles que yo puedo, el diezmo en algunas circunstancias, yo puedo, como dice Jesús en Mateo 23:23, compartirlo por alguna necesidad. Pero la ofrenda, si yo digo que voy a dar 10, debe ser 10. Debe ser 10. Si el Señor me ha puesto 10 en mi mente, deposita 10. El diezmo de Mateo que dijo Jesús en Mateo 23:23, puedo yo administrarlo. Si analizamos bien ese versículo de Mateo 23:23, vamos a ver que el Señor decía que le dábamos, los sacerdotes le daban el dinero a la iglesia, cumplían con el diezmo, y le dice: diezmáis la meta y el comino y esto y lo otro y tal, pero mantenéis a vuestros padres hambrientos, pasando necesidad, sea anatema, sea lo que el Señor les dijo allí. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No hay un llamado a la generosidad y a la honradez. Debemos ser honrados en todo, hasta en el pensamiento. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Por nuestras palabras seremos juzgados. Cuántas cosas decimos con vanidad, con desprecio, con soltura, y por cada palabra vamos a ser juzgados. Santiago y sus comentarios sobre la lengua. Eso es un tema largo, la lengua. Mejor no entrar en eso. ¿Qué son las palabras corrompidas? Algunas se aproximan peligrosamente al lenguaje obsceno. Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mí y tu boca. Gratos. No contriste el Espíritu Santo de Dios. Su cuerpo es su templo. Esto debe hacerlo tener cuidado, y debemos madurar en la palabra de Dios y dejarnos conducir, llevar por el Espíritu Santo de Dios, y no por los deseos de la carne ni por mis reacciones. Deje de contristar al Señor en palabra, pensamiento u obra. Demos un testimonio digno de un hijo de Dios, que somos lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Demos ese testimonio. ¿Qué debemos hacer si estas cosas permanecen en nuestras vidas? Confesar. Si confiesas tu pecado, como digo en la letra C, ¿verdad? En la letra C, si confiesas tu pecado, en la S, sí. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Que no queda nada. Presentar nuestros cuerpos a Cristo en sacrificio vivo. Crezcamos en conocimiento de la palabra de Dios, en amor de Dios, en vida cristiana verdadera. Busquemos cada día más esa relación con el Señor. Qué hermoso es cuando estamos completamente plácidos en los brazos del Señor, seguros de que estamos haciendo su voluntad, seguros
de que no estamos pecando. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Somos pecadores, pero no profesionales del pecado. Así que pensemos en las cosas que el Señor nos dice en su hermosa palabra. Que el Señor os bendiga y guarde, y os amo en el Señor.